Es que lo que les voy a contar ahorita no me lo van a creer. Yo tengo una amiga desde que soy una cría y es de mi grupo más íntimo de la vida. Y un día me habla por teléfono, como lo suele hacer ella. Siempre me habla para darme unas noticias de pánico. Y me dice, mira, agacha la cabeza y me dice, es que me operé del cerebro. Y le digo yo, Ana Paula, ¿de qué me estás hablando? Bueno, una cicatriz, una rajada en el cerebro. Y entonces le digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué te fuiste a hacer ahora? Y entonces me dice, me operé para el Parkinson. Porque mi amiga Ana Paula Santamarina, que está hoy aquí, descubrió que tenía Parkinson. Hace 8 años, cuéntame. No, y aparte quiero que les cuentes cómo te diste cuenta que tenías Parkinson. Exacto. Porque aparte tienes que, la edad de Rebeca, 56. Sí. Pues me di cuenta viendo una película, empecé a cojear, empecé a caminar un poquito rarito y nunca le di importancia. Una amiga mía me dijo, ¿y estás cojeando? Y yo, ¿te cae? Y como que no me gusta mucho, o sea, no me cuido mucho de doctores y eso sí. Tú sabes, Mar. Y entonces de repente estaba viendo una película que iba a investigarle a Constanza de que sale Anne Hathaway, de un representante médico. Y entonces estaban en una escena donde creo que estaban como cachondeando, algo así, se puso como muy emocional. A ella le empieza a temblar la mano y dice, y empieza a hablar del Parkinson. Esta chava, Anne Hathaway, tenía Parkinson en la película. Estaba yo solita en mi casa viendo la película y en ese instante realicé, porque mi mamá tenía, que lo que me estaba pasando era Parkinson, porque ya empezaba a temblar un poquito la mano. Entonces fuiste con un neurólogo. Fui con un neurólogo que era el que atendía a mi mamá en el Ángeles de Pedregal o algo así. Y pues ya me hicieron el diagnóstico, que el diagnóstico es clínico, o sea, no te hacen estudios. Me empezó, toca, sube, ve el dedo, haz así. Me dijo, sí, tienes Parkinson. Y yo, ¡tadán! O sea, me dio pánico, hija, pánico. Porque mi mamá murió. Bueno, murió de otra cosa, pero tenía Parkinson. Claro. Entonces me asusté muchísimo y empecé mis cambios de vida y pues ya fui a ver cambié después de neurólogo y me empecé a medicar, empecé a seguir un tratamiento, cambié mi alimentación, yoga, todo lo demás que tú sabes que yo hago, porque de eso después les hablo, cuentavientes, hoy vienen los doctores. Y pues gracias a Dios de churro conocí a Yamil, porque una vez dando clase me dice una alumna, oye, ¿has oído hablar del Deep Brain Stimulation? Y yo, no. Deep Brain Stimulation. No, ahorita voy con todo, con Yamil y con Gustavo. Obviamente, cuando me dice Ana Paula que se operó el cerebro, es que yo dije, es que solo Ana Paula se opera el cerebro, ¿me entiendes? Pero ya que entendí y estudié, dije, tenemos que hablar de esto en radio, porque sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen a alguien cercano que tiene Parkinson y que a lo mejor ni siquiera saben que esta operación existe. Entonces, antes de que Yamil y Gustavo nos expliquen toda la parte técnica, quiero que les expliques con tus palabras, que son pocas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que traes? Traigo una pila, un electrodo se llama, que va a la zona del Parkinson y me manda impulsos eléctricos en lugar de tomar pastillas. Como un marcapasos. Sí, o sea, esto sí tengo que reportar, sí me han parado en las estaciones de camión. Ya sí, traes. De que o sea, es una pila en el pecho. Es una pila conectada en el pecho, al cerebro. Exacto, que tiene un electrodo que va al cerebro, a la zona del Parkinson, a la zona negra y manda impulsos eléctricos. Entonces ya no tomo medicinas, yo no tomo una medicina. No, es que el otro día andábamos de compras de antigüedades. Pues en la Lagunilla eso no andaba yo con Ana Paula. Eso no tiene que ver. Y de repente le digo, Ana Paula, ¿por qué estás arrastrando el pie? Y se voltea y me dice, ya no traigo pila, creo dice. Que ya no traigo pila. Y le digo, no, ¿cómo? ¡Vámonos! No, eso no tiene nada que ver. Es que tengo una amiga que no me deja dormir. Eso es diferente. Dice, no te preocupes. Al rato me la cargo. Pero no, hombre, tengo pila todavía para 2 semanas. Yo ya, no pude comprar las antigüedades con paz por el cuento de Ana Paula y la pila. La estaba molestando. La pila no tiene nada que ver, le estaba torturando. Entonces, obviamente había que hablar de esto. Y gracias por compartirte con toda la audiencia. Un placer. Porque sé que tienes una gran vocación de servicio. Y cuando le dije, me encantaría que vinieras a platicar tu historia, porque creo que va a ser súper educativo y esperanzador para mucha gente afuera que tiene Parkinson. Claro. Entonces, les quiero presentar a los doctores de Ana Paula. Yamil Matuk,
que es neurólogo con una especialidad en enfermedad de Parkinson, trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y director de la clínica de alta especialidad de Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro. Gracias por venir desde Querétaro, Yamil. Muchas gracias, ¿Te fue bien en Marta. la carretera? Me fue bien. Sí, ¿Te paraste en un Oxxo a comprar un pingüino? No en esta ocasión. Es una moneda al aire esa carretera. Y luego, Gustavo Aguado, que es médico cirujano, es neurocirujano por la UNAM y neurocirujano funcional del Hospital General de México, entrenado en cirugía de Parkinson y movimientos involuntarios en el Queen Square London Hospital, en Clinic de Barcelona y en Grenoble, Francia. O sea, tú no eres un cualquiera, Gustavo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Porque tú la cuidas, pero Gustavo la operó. A ver, explica cómo es. Como el copiloto. Ajá. Vaya, es una cirugía en donde participamos ambos. Efectivamente, el doctor Gustavo es un cirujano especialista en esto. Vamos Sí. a decirlo de esta forma, en poner los electrodos en los núcleos, exactamente a donde debe de ir la estimulación cerebral profunda. Y lo que hacemos los neurólogos, altos especialistas en trastornos de movimiento, es obviamente el diagnóstico, todo el protocolo prequirúrgico, que es un protocolo muy especial para decir quién puede y quién no puede, Operarse. o quién debe operarse. Ok, espérate, vamos desde el principio, Yamil. ¿Qué es el Parkinson? Dame la explicación fisiológica con peras y manzanas. Ok. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. O sea, las neuronas se van muriendo. No todas. Hay neuronas en especial que se van muriendo, que son las neuronas de la sustancia nigra, que están en el tallo cerebral, en una parte baja del cerebro, y son dos núcleos pequeñitos del cerebro con unas neuronitas que producen dopamina. Ajá. Entonces, con el paso de los años y por algunos factores de riesgo, estas neuronitas empiezan, imagínense, como a dejar de poder sacar proteínas mal hechas y la basura de la neurona. Y entonces las neuronas empiezan literalmente a morir y a perder. Y estas neuronas obviamente dejan de producir dopamina. Entonces podríamos decir que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, por falta de dopamina en el cerebro. Esa es la enfermedad de Parkinson, básicamente. Pero a ver, ¿la dopamina no es la hormona de la alegría y la felicidad? Sí, ¿Y sí, entonces también. qué tiene que ver eso con el movimiento y con que esta le tiemble la mano? Que aparte me fascina. Y con que es simpatiquísima. a Me pesar de fascina no tener porque le digo, a dopamina. ver, háblale a tu mano. Para. ¿Qué tiene que ver con el movimiento? La dopamina tiene diferentes lugares, digamos, en donde actúa, diferentes vías, decimos nosotros. Entonces hay algunas vías del placer, por decirlo de esa forma. Hay algunos lugares a donde llega la dopamina para que el paciente sienta placer o que se sienta con cierto bienestar, por ejemplo, con el consumo de un café, de chocolate, con actividad sexual, por ejemplo. Y hay otros lugares a donde llega la dopamina que no busca tener esos efectos de placer, sino, vamos a decirle así, busca modular o tener fineza en los movimientos. Y estos movimientos, digamos, se logran o se afinan. ¿Por qué? Pues porque esta dopamina va a esas vías o a esos centros motores del cerebro. Entonces, digamos, tienes dos actividades de la dopamina. Una es la actividad del placer, por decirlo así, y la otra es la actividad motora. Y entonces, específicamente la vía de la actividad motora es la que se va perdiendo. Aunque ya se ha demostrado que hay otros neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, que también es una, vamos a decirle así, una hormona o un transmisor del cerebro para estar contentos, alegres, ¿no? Y si nos hace falta, nos deprimimos. Bueno, también se reduce la dopamina. Entonces, el cerebro realmente es una vía de comunicación química. Y entonces, el Parkinson, por la falta de dopamina, te empieza a temblar la mano, arrastras la pierna. ¿Qué otros síntomas? Sí, la enfermedad de Parkinson es muy interesante porque la enfermedad de Parkinson podríamos dividirla en tres hoy por hoy. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista sintomático. Podríamos hablar de dos muy grandes grupos de síntomas, que son los síntomas motores y los síntomas no motores. Y hablaba yo de tres porque antes de que tengas síntomas motores, podrías ya tener síntomas no motores de enfermedad de Parkinson y no saberlo. ¿Tipo? ¿No? Tipo, por ejemplo, estreñimiento, síndrome de piernas inquietas. Por ejemplo, podrías tener
disminución de la capacidad olfatoria, y si todos estos los juntas, ya de hecho hay algunos protocolos y algunas publicaciones que hablan como de Otis Radio, de ciertos porcentajes de riesgo que pueden llevar al paciente que tiene estos síntomas no motores como para que haga Parkinson en algún momento. Todavía se está investigando en ese contexto, pero en lo global tienes el Parkinson motor y el Parkinson no motor. Entonces, cuando el paciente se da cuenta y cuando tú puedes diagnosticar realmente la enfermedad de Parkinson, básicamente tienes que tener cuatro signos en el paciente, ¿no? Y cumplir por lo menos 2 de esos 4, ¿no? Uno es temblor, el otro lentitud en los movimientos, el otro es inestabilidad postural y rigidez. El sello del Parkinson es la lentitud en los movimientos. Y hay pacientes que pueden temblar y hay pacientes que pueden estar rígidos o pacientes que pueden tener ambas cosas. Por ejemplo, en el caso de Ana Paula, ella tiene un Parkinson que tiembla, por decirlo de esa forma, ¿no? Y síntomas no motores que acompañan a la enfermedad de Parkinson, como los que comentamos hace ratito: piernas inquietas, depresión, ansiedad, dificultad para deglutir, hiposmia, en algunos pacientes cierta falta de líbido, etcétera. Y pues es una enfermedad. Tengo entonces... Parkinson, doctor. Ya, con esto no se juega. Cancelado. Sí, no. Oye, Yamil, ahora te voy a hacer otra pregunta. Como aquí pasan un río de psiquiatras, Sí. y sabemos que parte de los fármacos para tratar la depresión, por ejemplo, tienen que ver con trabajar con la dopamina. Ya. ¿Por qué no funciona para el Parkinson darte un bombazo de antidepresivos que force a tu cuerpo a generar dopamina y se acabó? Claro. Bueno, ¿Te gustó mi pregunta? Sí, ¿Te gustó mucho, mi pregunta? Mucho, y te voy a decir por qué. En general, digamos, podríamos verlo desde el punto de vista al revés de como me lo estás diciendo. Los fármacos que sirven para Parkinson en muchos pacientes generan bienestar, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, hay un fármaco que se parece a la dopamina, actúa en los centros en donde debería actuar la dopamina y funciona como antidepresivo, ¿no? Es el pramipexol. La levodopa, que es dopamina tomada, ¿no? También hace sentir al paciente un poquito mejor. Ahora, muchos de los fármacos que utilizan los psiquiatras tienen una acción más bien en las vías. Bueno, número 1, tienen acción en otros neurotransmisores como serotonina o noradrenalina, con poca acción dopaminérgica o en dopamina, y además en unas vías más bien del placer, aquí enfrente, en los lóbulos temporales, en el sistema límbico, ¿no? Y en cambio, en los lóbulos frontales. En cambio, los fármacos que utilizamos nosotros van a los centros motores, Ya. ¿no? De hecho, literalmente utilizamos dopamina tomada. Claro. Bueno, entonces no estaba yo tan loca. No. Entonces, cuando Ana dice que estaba tomando pastillas para un tratamiento para el Parkinson, estaba tomando dopamina. No. Sí. Bueno, en un inicio no. Sí, en un pero inicio, ¿no? adelante. Y después, Después llegué con Yamil y me dijo, oye, pues estás bastante bien, muy prudente, él, Ajá. con muy bonitas palabras. estaba pésimamente medicada. Dilo Exacto. derecho. Ok. Exacto, eso fue lo que me dijo. Tú muy linda. mal. No, bueno, sí. Sí, muy mal. Sí, la verdad, sí. Entonces no estabas bien medicada. No estaba bien estabas medicada. tomando dopamina. Entonces yo llegué con Yamil porque yo me quería operar. Y entonces él me dijo, mira, primero vamos a cambiarte los medicamentos porque tu mejor resultado con una cirugía es lo mejor que tú puedes alcanzar con unas pastillas bien, ¿cómo se dice? Bueno, Bien medicada. Bien medicada. Y entonces regresé al mes y yo, bueno, ese mes sentí que no tenía nada. O sea, lo que es estar mal Estabas en Disneylandia. Estaba en Disneylandia. Pero entonces luego pues regresé al cielo, ya llegó al mes, entro al consultorio, me ve Yamil y un hombre muy honrado me dice, ¿tú no necesitas operación? No te operes, porque me cambió el medicamento y estaba perfecta. Y al año dije, sí quiero, y dejé, y ya. Ok, a ver, entonces ahí va. En un principio, y yo me imagino que esto es fundamental para el Parkinson, estar correctamente medicado, Sí. porque quiero pensar que no solamente lo pasas mal, sino que el Parkinson, si no está bien tratado, avanza a pasos agigantados. Así es. Sí, efectivamente. En enfermedad de Parkinson, lo que damos, ¿qué falta? Dopamina, les damos dopamina. Pareciera un principio muy sencillo, pero es todo un tema. Parece de pronto hasta todo un arte poder manejar al paciente con terapia farmacológica. Lo que comentábamos ahorita es, efectivamente, tu mejor resultado de la cirugía es tu mejor resultado de la dopamina tomada, ¿no? Entonces, punto número 1, tu paciente debe tener una excelente respuesta a levodopa o dopamina. Si no la tiene,
Bueno, si no la tiene, hay hasta que pensar en otra opción de diagnóstico, de hecho, porque la enfermedad de Parkinson tiene una respuesta magnífica a dopamina. Y hay otras enfermedades que se parecen al Parkinson, se llaman parkinsonismos, que no responden al levodopa, entonces tienes que replantear tu diagnóstico. Pero regresándome a lo que comentábamos, sí, tienes que tener al paciente muy bien. Y lo que comentábamos ahorita es cierto. Tú los ves muy bien y dices, bueno, por ahorita no veo yo una urgencia de tratar con cirugía. Ahora, ¿en qué momento lo puedes hacer o en qué momento puedes tratar al paciente? Que fue lo que platicamos ya cuando pasó un periodo de tiempo, cuando empiezan a tener ciertas complicaciones por la propia dopamina tomada, ¿no? Es donde la marrana tuerce el rabo. O sea, ¿hay efectos secundarios? Sí, hay efectos secundarios. Hay efectos secundarios que puedes ver inmediatamente, que son sencillos de manejar, por ejemplo, náuseas, mareo y vómito. Esos son efectos... No, ábrame el cerebro, yo igual que tú, ¿eh? No, yo con náuseas, vómito y ganas de vomitar todo el día no podría. Okay. Pero fíjate que esos no los tuvo tanto Ana Paula y no son tan frecuentes, es más, no te llevan a operar a alguien, sino efectos secundarios que tienes a largo plazo, que están asociados, por ejemplo, empiezan a tener movimientos anormales, involuntarios, que se llaman disinesias, o empiezan a dejar de tener, que bueno, esas las tuvo Ana Paula, y fue una de las decisiones que nos llevó a operarla, y que obviamente ella dijo, me opero, ¿no? Es como un bailecito que tiene el paciente. Por otro lado, deja de hacer el efecto que hacía antes. Entonces, tú le das al paciente, exacto, como Michael J. Fox, algo o sea, como parecido, que movías la cabeza, ¿no? como que torcías el cuello. Y su bracito. Como un tic. ¿No? Sí. Como un tic. Okay. Parecido a un tic. Y por otro lado, deja de hacer efecto. Entonces, el efecto de 4 o 5 horas que tenían con la levodopa, de pronto se convierte en un efecto de 2 horas. Y se quedan otra vez parkinsonizados y congelados. Y entonces ahí hay que tomar una decisión. Y bueno, yo que estoy metida en otros temas, ya sueño. Y antes no soñaba, y eso hablo la semana que entra. Ya. ¿Quién es candidato y cómo trabajan ustedes? Bien, de acuerdo. ¿Quieres? A ver. Sí, bueno, si quieres hablo. O sea, ¿en qué momento le dices a Ana Paula, órale, te vamos a operar? Te vamos a operar, bien. En general, buscas que el paciente sea candidato desde varias perspectivas. Una, que sí tenga Parkinson, y eso es fundamental. Si no tiene Parkinson, no lo puedes operar. ¿Y cómo sabes que tiene Parkinson? Necesitas esperar por lo menos 5 años de muy buena respuesta a levodopa. Número 1, eso es clave. Okay. Porque sí puedes operar de pronto un paciente que no tenga Parkinson si no te esperas o si no tiene buena respuesta a dopamina, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos un protocolo establecido, por ejemplo, nosotros allá en Ángeles de Querétaro, es un protocolo largo que podemos hacer rápidamente de diferentes especialistas. ¿Qué protocolo es? 1, el médico internista nos ayuda a ver si es candidata a cirugía de entrada. Obviamente, si tiene alguna comorbilidad o alguna otra enfermedad, alguna cuestión grave, pues no puede ser candidata. Número 2, neuropsiquiatría. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes esta cirugía como efecto secundario puede traernos cambios conductuales o algunos cambios, por ejemplo, emocionales, depresiones profundas. Algún paciente con intento suicida, por ejemplo, es probable que no sea candidato a cirugía o requiera tratamiento neuropsiquiátrico previo a la cirugía. Número 2, neuropsicología. ¿Por qué? Porque neuropsicología analiza si el paciente desde el punto de vista cognitivo está bien, porque a veces con esta cirugía también puede haber algunos cambios cognitivos o intelectuales, ¿no? Y luego, obviamente, el neurocirujano funcional, que nos dice, bueno, para mí también es candidata, y entonces vamos a cirugía. Y hasta aquí voy a dejarlo para que mi compañero me apoye Ahora, el resto. Tú eres, Yamil, neurólogo. El neurólogo no opera. El neurólogo no opera. Lo que hacemos adentro del quirófano es hacer un monitoreo de los núcleos profundos del cerebro. Conforme el cirujano va metiendo los electrodos, nosotros, bueno, son 3 cosas muy importantes que hay que comentar. El cirujano va metiendo los electrodos, yo voy viendo el monitoreo de las células del cerebro, si va por buen lugar para que esto pues llegue al punto en el que nosotros queremos. Más a la izquierda, Gustavo. No, síguete a la derecha, así, un poquito más abajo. Ahí. Por decirlo así. Y 3, el paciente está despierto durante la cirugía. Jesus. ¿Sí? Gustavo, te escuchamos. Sí, bueno, es más o menos como lo estaba comentando Yamil. Es una cirugía súper interesante. Primero, es larga. Es una cirugía que necesita resistencia por parte del paciente porque dura entre 6 y 8 horas más o menos. ¿Por?
por todas las pruebas que comentaba Yamil que se tienen que estar haciendo durante el procedimiento. Todo empieza en la mañana, bueno, depende de la hora que esté programado, pero se tiene que colocar un anillo de metal en la cabeza. Ese se llama marco de estereotaxia. Este equipo es un equipo de súper alta precisión que nos va a ayudar a colocar submilimétricamente el electrodo en la posición que debe de ser para que el paciente tenga una buena respuesta. Una vez que se coloca este anillo, se hace una tomografía. Con esa tomografía hacemos una serie de planeaciones en una computadora, que las imágenes se utilizan resonancia, tomografía, etcétera. Obtenemos unas coordenadas estereotácticas para hacer esto en quirófano. Una vez en quirófano, se hacen 2 orificios en el cráneo. Muy importante mencionar que es una cirugía de mínima invasión. Digo, aunque parezca todo esto aparatoso, en realidad es mínima invasión, son solo 2 orificios en el cráneo. 2 incisiones pequeñas en el cráneo y una delante del tórax. Y estos son los dispositivos que mencionaba Ana Paula. Ajá. Es como un marcapasos. Eso lo trae ella en el pecho. Este lo trae en el pecho, Ajá. que es el generador de impulsos eléctricos que va conectado a este, que es el electrodo que va dentro del cráneo. Ok, pero entonces viene del pecho, pasa por atrás del cuello. Del cuello Ajá. y a la parte anterior del cráneo, Ok. en la porción frontal. ¿Y en el cráneo qué trae? En el cráneo es este que va adentro, se coloca justo la punta de este electrodo, va en el núcleo subtalámico, que es una estructura cerebral que es la que nos sirve para controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. ¿Y es el lado derecho, el hemisferio derecho o el izquierdo? En los dos lados. En los dos lados. ¿Cómo en los dos lados y nada más veo una punta? Bueno, aquí traje nada más uno, pero son 2 de estos. Es un son par. 2. Es un par. Y uno va a la derecha y uno va a la izquierda. Exactamente. Y a través de una sola extensión se conectan a este. Y entonces, perforas el cráneo, metes el cable ¿con qué? Con el equipo de estereotaxia. Ajá. Es un equipo, como te decía, de altísima precisión. Está formado por agujas. Y al final el sistema utiliza coordenadas de plano cartesiano, X, Y, Z, para decirnos exactamente el punto cerebral donde debe de ir. Lo primero que hacemos es no meter este electrodo. Primero metemos unos electrodos que se llaman de microregistro, con los cuales Yamil puede ir viendo la actividad electrofisiológica de esos núcleos y poder identificar el sitio preciso donde va el electrodo. Ya una vez que con ese microregistro se identificó el núcleo, ahora lo que hacemos es administrar corrientes, dosis de corriente eléctrica en ese momento y ver la respuesta de Ana Paula o del paciente durante la cirugía. Por eso está despierta casi todo el procedimiento. Entonces, ¿cómo? O sea, una vez que está el electrodo en su lugar, Ana Paula está despierta porque ¿qué quieres ver de ella? ¿Cómo se mueve la mano? Si se mueve la mano, si no se mueve la mano, ¿qué? Exacto. Ella entra con varios días previos sin nada de medicamento. Ajá. Y entonces está temblando y rígida. Ajá. Y entonces ese temblor que tiene Ana Paula, cuando el doctor Gustavo mete el electrodo y por el microregistro vemos que está en el sitio adecuado, entonces ahora literalmente lo encendemos y vemos si tuvo respuesta adecuada al tratamiento ahí en vivo, en tiempo real. Y si sí lo tuvo, pues ahí lo dejamos. Pero y cuando prende, Gustavo, tu mano deja de temblar. Deja de temblar. Sí, ahorita lo puedes ver. Me van a ajustar y va a dejar de temblar. Así es. Sí, 6 horas. Más o menos. A veces un poquito más. ¿Dónde se inventó esto? Esto se hizo en Francia, por allá en la década de los 80, no es tan nuevo. No es algo tan nuevo. Profesor Alain Benavid en Grenoble, precisamente, fue el... ¿Dónde te entrenaste tú? Exactamente. Estos electrodos no solamente se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se utilizan para otras patologías como la epilepsia, por ejemplo, y psicocirugía, ¿no? Trastornos de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, etc. ¿En serio? Mira, qué interesante. Estimulación cerebral profunda. Así es. Temblor esencial también, que es otro trastorno del movimiento. Ok, entonces, enséñales tu pecho, si haces favor. Ella trae este aparatito en el pecho ahí, conectado por el cuello, y esto es lo que sacó el otro día en mi casa, esa cosa blanca, para cargarse la pila, entonces la pone ahí. Exactamente. Y con esto me mido diario cómo estoy de pila. Esto, lo prendo. ¿Y la pila que trae Ana Paula en el pecho, cuánto dura? Depende mucho. Hay pilas que duran 5 años y hay pilas que duran 25 años, por ejemplo. En este caso, bueno, Ana Paula recibió una pila que dura 25 años. Ok. Ahora, en este contexto es importante comentar, esta pila, o sea, la ponemos, se va a su casa, y entonces cuando van
al consultorio, pues en vez de subir las dosis de medicamento, lo que subimos son las dosis de voltaje, por ¿Y ejemplo. cuánto dura su carga? Depende mucho el voltaje que tenga el paciente. Nunca se me ha acabado. ¿No? ¿Pero qué? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Sí, 1, 2 o 3 semanas si tienes... Antes de cargártela otra vez. Antes de cargártela, sí depende mucho de cada Ok, y ahorita, no cunde el pánico, se los mando en un momento más a redes sociales, a Twitter y a Instagram, pero Yamil va a enseñar, mientras que yo hablo con Gustavo, cómo le vas a calibrar la cantidad de electricidad que le llega al cerebro. Bueno, sí, podemos ¿O cómo se llama eso? Sí, claro. Tenemos algunos equipos, hay unas tabletas que son más novedosas y por ejemplo, este equipo, ya que sale de cirugía, utilizamos este tipo de equipos y tenemos un sensor que sensa la pila y, bueno, te lo voy a poner. A ver, lo vamos a poner. Por ejemplo, tenemos un sensorcito que sensa la pila y entonces lo que sensa en la pila es la actividad que estás teniendo en la estimulación cerebral profunda. Por eso, pero entonces, ese electrodo que tú le pusiste, Gustavo, manda impulsos eléctricos a esas neuronas del cerebro. Así es. ¿Y las incitan a qué? La electricidad. En realidad esto ya es un poquito más técnico, pero la estimulación cerebral profunda puede tener 2 efectos. Una, dependiendo la frecuencia que esté manejando Yamil en la estimulación, puede bloquear la actividad de ese núcleo o puede estimular la actividad de ese núcleo. Se dice que a frecuencias altas se bloquea la actividad de ese núcleo y a frecuencias bajas se puede estimular. En este caso, específicamente para el núcleo subtalámico, lo que se utiliza son frecuencias altas que bloquean la actividad de ese núcleo. Normalmente en la fisiopatología, más o menos ya lo estuvo comentando Yamil hace rato, esa disminución de la dopamina en estos núcleos cerebrales que se encargan del control del movimiento, son varios, no nada más es uno, es el núcleo subtalámico, globo pálido, putamen, etcétera. Estos núcleos, algunos por diferentes circuitos están activados y otros están inhibidos por una autorregulación entre ellos. Entonces, lo que se vio con las investigaciones de hace más de 30 años, que bloqueando la actividad del núcleo subtalámico se controlaban los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, Wow. eso es más o menos lo que es. Wow. A ver, Yamil, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues por ahora estoy sensando la pila, estoy viendo que está bien, que tiene buenas características eléctricas, por decirlo de esos términos. Y bueno, por ejemplo, ahorita tiene un poquito de temblor Ana Paula. Es que Marta me pone nerviosa. Ok, ahorita está con temblor. Entonces, por ejemplo, no sé, suponiendo que bajáramos la estimulación, por ejemplo, de la pacientita, si ven, está temblando un poquito más. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y pues nosotros desde aquí, en la consulta, podemos ir modulando. Igual sientes un toquecito. Me muero. ¿Sabes? Es que, ¿cómo crees? Toquecito. Ahorita vas a sentir una ligera Sí. incomodidad en el cerebro. ¿Te fijas? ¿Ya le paró? Ya paró el temblor. ¿Vieron eso, cuentavientes? Esto es lo que hace la estimulación cerebral profunda. Profunda. Ahí está, mira. Sí, ya paró. Deep brain stimulation. Deep brain stimulation. Wow. Ya le quitamos el temblor. No lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. A ver, sí. Oye, ¿y cuando tienes el deep brain stimulation ya no tomas medicamentos? No, sí se toman. En realidad es muy complejo dejar de tomarlos. Lo que se logra en la mayoría de los casos es bajar las dosis. Ya. En dosis mucho más tolerables, con menos efectos secundarios, etcétera. En algunas ocasiones, como Ana Paula, se puede llegar a quitar por completo el medicamento, pero esos son los menores casos. Wow. ¿Qué más nos ofreces de neurocirugía, Gustavo? Nosotros que siempre andamos necesitando especialidades. Bueno, la neurocirugía es muy amplia, ¿no? Pero ¿cuál es la tuya? Cirugía de columna, por ejemplo, la cirugía de columna y toda el área de neurocirugía funcional, cirugía de epilepsia, ¿no? También la epilepsia se opera. Sí, es correcto. El doctor Gustavo Aguado está ubicado... En el Hospital Ángeles Universidad, aquí en la Ciudad de México. Ok. Cuando hay que operar en Querétaro, nos vamos a Querétaro, si no, aquí en la Ciudad de México, pero estamos en los dos lugares. Ok, ¿cómo te contactamos? ¿Tienes redes sociales, teléfono? Sí, es muy fácil por la página de neurofuncional.mx y el teléfono del consultorio es el 55 91 55 58 67. Muy bien. Yamil, tú estás en el Hospital Ángeles de Querétaro, Así es. pero si se te necesitase en otra parte del país, Con mucho gusto
cualquier hospital Ángeles del país puedo ir. Puedes operar. Y estoy en el Ángeles de Querétaro, efectivamente. Ahí nos pueden encontrar en parkinsoncare.com.mx y el número del consultorio es 442-192-3016. Parkinsoncare.com. Es una clínica especializada en Parkinson. Buenísimo saber que eso existe. Es Yamil Matuk en Twitter. Igualmente en Facebook es Parkinson Care. parkinsoncare.com.mx. Exactamente. Es correcto, ¿no? Correcto. Oigan, no saben lo agradecida que estoy por que hayan venido desde allá para platicar con nosotros. Me parece interesantísimo. Y otro día hablemos de otras cosas. De la depresión profunda, hablemos del TOC. El viernes vamos a tener un especial de TOC, ¿no? Pero bueno, otro día le damos el ángulo de la neurocirugía y la neurología. Y Ana Paula, gracias por compartirte. De nada. También todo esto lo complementé con otras cosas de las cuales hablaré en su momento en marzo, que voy a venir con Marta. Es más, que te sigan en tus redes. En Instagram es Ana Paula Santamarina. En Twitter es AP Santamarina. Porque mi amiga Ana Paula, a diferencia de mí, ella sí medita. Ella Así da es. el curso de milagros, del cual vamos a hablar pronto. Ella, ¿qué más haces? No, ya con eso, ¿no? Pues ya con eso, el curso de milagros es más que suficiente y lo tiene todo. Y bueno, hay otras cosas, pero esas ya son después. Muy bien. Pero la gente debe saber que hay que hacer no solamente la parte médica, sino también la otra. La parte Las dos. Yo respeto y amo la ciencia. Miren, Yamil, gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Gustavo.